Pocos pueblos han atravesado tantos siglos bajo el peso del exilio, de la persecución y de la promesa aplazada como los judíos. Fueron expulsados, masacrados, silenciados y aún así insistieron en existir. La historia de Israel no comienza con tanques ni tratados, sino con la persistencia de un pueblo que se negó a desaparecer. Y eso, por sí solo, ya sería digno de asombro. Pero lo que más impresiona no es solo que Israel nació, es que sobrevivió. Desde las cenizas del Holocausto hasta las guerras libradas con todos sus vecinos, desde los acuerdos rotos hasta las fronteras disputadas, Israel siguió adelante, con sangre en los ojos, libros en las manos y armas al alcance. No hay otra palabra que defina este viaje sino una: resiliencia. Pero cuidado, esta historia no es lineal. Está hecha de promesas incumplidas, decisiones difíciles y elecciones que moldearon generaciones. Es una travesía donde la fe y la política, el sufrimiento y la estrategia se entrelazan como en viejos libros de reyes y profetas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, entre tantas naciones extintas, este pequeño trozo de tierra volvió a ganar un nombre, un idioma y una bandera? ¿Cómo fue posible transformar el trauma de un pueblo disperso en un estado moderno, armado, complejo y sin embargo profundamente dividido? La respuesta está en las entrelíneas de los siglos, en los aciertos y en los errores, en los momentos en que todo parecía a punto de derrumbarse, pero no se derrumbó. Y lo que vas a ver en este video no es una celebración, es una inmersión cruda y reveladora. Prepárate para entender por qué existe Israel, y más aún, lo que significa resistir cuando el mundo entero parece conspirar contra tu permanencia. La verdad puede no ser simple ni cómoda, pero es en ella donde reside la fuerza que transformó a un pueblo en una nación. Fíjate, cuando Israel dejó de medir fuerzas solo con ejércitos regulares, el tablero cambió de forma drástica. Allá por 1964, la creación de la OLP parecía más una conversación diplomática que una amenaza bélica. Pero como un perro callejero acorralado que decide enseñar los dientes, la organización pronto cambió los discursos por fusiles. El choque fue rápido y duro. Las fronteras ya no delimitaban el peligro. Este atravesaba callejones y mercados. Y desde ese instante, el peso de la incertidumbre pasó a dictar el compás israelí. Quien ojea los anales de la historia nota un curioso paralelo con la guerrilla española que atascó a Napoleón en la península. Tropas disciplinadas, acostumbradas a filas cerradas, tuvieron que arreglárselas contra grupos dispersos que desaparecían en la neblina. De la misma forma, las FDI descubrieron que los mapas tácticos de poco valen cuando el enemigo vive entre vecinos y callejuelas. Entre emboscadas nocturnas y atentados relámpago, el escenario se convirtió en un juego del gato y el ratón sin fronteras claras. Vaya, ¿quién diría que la tierra prometida se vería atrapada en este laberinto casi invisible? No tardó mucho para que Jerusalén pusiera la mira en el norte. El Líbano hervía y la OLP, afincada allí, hostigaba sin descanso. La invasión de 1982, bautizada como Paz para Galilea, recordó el asedio que Alejandro impuso a Tiro, solo que en plena era del avión. Columnas blindadas avanzaron como falanges de acero, buscando desalojar a arqueros de misiles y reticencias políticas. Sin embargo, cada kilómetro conquistado cobraba un alto precio, pues los combatientes se evaporaban en las montañas, cediendo espacio solo en el papel. Y la aspereza de aquel terreno humano enseñó que la victoria militar no siempre se traduce en una quietud duradera. En el vacío dejado por la retirada gradual de la OLP, despuntó Hamás, con un discurso religioso afilado como la hoja de una daga asiria. Desde Gaza hasta el corazón de Tel Aviv, la amenaza pasó a venir de túneles oscuros y mochilas explosivas, no de columnas blindadas. Esta dinámica recordaba a los sicarios judíos que, hace 2 milenios, atormentaban a las legiones romanas en los callejones de Jerusalén. Ataque, dispersión, clandestinidad, piedras viejas, tácticas antiguas, pero tan cortantes como siempre. Con cada embestida, la fe en el acero se corroía y la incertidumbre ganaba cuerpo entre la población cansada. Y entonces, mi amigo, como quien presiente una tormenta antes de ver la nube oscura, el tejido social comenzó a crujir. Desempleo, puestos de control, humillaciones diarias.
El caldero hervía bajo una tapa frágil. Los estrategas, tal como los senadores romanos en vísperas de una revuelta, veían las señales pero temían actuar. Bastaba un detonante, y este llegaría de donde menos lo esperaban, soplando las brasas de la frustración popular. No por casualidad, pocos años después las piedras de las calles se levantarían en lo que llamamos la primera intifada. Estalló sin aviso, como el rugido de un pueblo que ya no aguantaba más callar. La primera intifada no nació de un plan secreto, ni de maniobras coordinadas por generales. Fue una revuelta callejera, un grito ahogado que se desbordó. Jóvenes palestinos, muchos aún con rostros imberbes, se enfrentaron a soldados con piedras en las manos y rabia en los ojos. No había tanques al otro lado, estaba la pobreza, el desempleo y una ocupación que se arrastraba como un invierno interminable. Todo el asunto recordaba en esencia a las revueltas campesinas que sacudieron a los imperios antiguos. Así como los siervos de Roma que se rebelaban en las provincias, los palestinos de Cisjordania y Gaza ya no soportaban más el peso de la explotación y el silencio impuesto. Los checkpoints se convirtieron en el símbolo del control, las demoliciones en señal de castigo colectivo. Y allí, en medio de todo, estaba la juventud dispuesta a no esperar más por promesas. Era como si los ecos de otras rebeliones hubieran vuelto a escena, solo que ahora con ondas y cócteles improvisados. El gobierno israelí se vio acorralado, pues cada respuesta dura avivaba la llama del levantamiento. Soldados entrenados para la guerra convencional se enfrentaban a un enemigo invisible que no usaba uniforme, pero sabía usar el suelo que pisaba. Y mientras el mundo observaba, las cámaras exponían una guerra asimétrica, donde David y Goliat intercambiaban lugares con cada titular. Presiones internas y externas exigían una salida, pero ninguna espada parecía lo suficientemente afilada para cortar ese nudo. Fue en este ambiente tenso que surgieron los primeros esbozos de negociación. La Organización para la Liberación de Palestina, antes vista solo como una amenaza, pasó a ser reconocida como parte de la ecuación. Un paso arriesgado, como César al cruzar el Rubicón, pero era necesario. Comenzaba a dibujarse lo que sería el primer acuerdo de paz formal entre las partes. La lucha callejera, por más desorganizada que fuera, había provocado un movimiento sísmico político. Aún así, el polvo de la intifada apenas comenzaba a asentarse. La violencia disminuía, pero las heridas aún estaban abiertas. Las conversaciones en Oslo llegarían pronto, con promesas de un nuevo camino. ¿Pero acaso los mapas diseñados en mesas lejanas lograrían cicatrizar las grietas en las almas? Esa respuesta, como tantas otras, llegaría en el próximo capítulo de esta historia. Cuando finalmente se sentaron a la mesa, había más espinas que flores sobre aquel escenario diplomático. Los acuerdos de Oslo, firmados con la solemnidad típica de las grandes promesas, parecían el presagio de un nuevo tiempo. Por primera vez, Israel y la OLP se reconocieron mutuamente. Era como dos reinos enemigos que, después de décadas de asedio y batallas, deciden abrir las murallas para conversar. Pero no se equivoquen, el apretón de manos escondía más desconfianza que alivio. El plan era ambicioso, crear un camino gradual hacia la paz. Son etapas bien definidas. Cisjordania fue dividida en áreas A, B y C, cada una con distintos niveles de control entre Israel y la recién formada Autoridad Palestina. A primera vista, parecía una jugada digna de estrategas como Pericles, intentando equilibrar intereses opuestos para evitar una guerra prolongada. Pero el terreno era resbaladizo, y bastaba un paso en falso para caer al abismo de la desconfianza. Detrás de los papeles firmados y los discursos para las cámaras, había realidades que los mapas no capturaban. La violencia continuaba en puntos aislados. La administración palestina sufría de corrupción y falta de estructura, y muchos colonos israelíes veían los acuerdos como una amenaza existencial. Era como construir puentes en un suelo aún tembloroso, sin la certeza de que los pilares aguantarían el peso de las decisiones. Y entre las poblaciones civiles, la esperanza era cautelosa, casi susurrada. Como en acuerdos antiguos entre tribus o feudos, no todos los jefes aceptaron la paz. Radicales de ambos lados comenzaron a sabotear el proceso con atentados y discursos encendidos. El suelo fértil de Oslo empezó a mostrar grietas.
alimentadas por desilusiones e inseguridades. Era como si un tratado firmado con tinta fresca no tuviera la fuerza para borrar décadas de sangre, y en medio de esta tensión, el tiempo fue desgastando el optimismo como el viento erosiona las paredes de las fortalezas antiguas. Aún así, el logro era innegable. Por primera vez en mucho tiempo, había un camino. Tortuoso, estrecho, pero un camino. Muchos apostaban a que, con buena voluntad y valentía, sería posible avanzar. Sin embargo, bastaba con mirar al horizonte para percibir que otros factores amenazaban con minar el progreso. Entre ellos, uno de los más controvertidos, la expansión de los asentamientos, que insistía en crecer como mala hierba sobre la línea verde. Mientras los diplomáticos diseñaban mapas y firmaban tratados, en el terreno la realidad seguía otro compás. Los asentamientos israelíes, muchos más allá de la llamada línea verde, crecían como pequeñas fortalezas sobre colinas disputadas. No era solo la construcción de casas, era una declaración. Cada bloque de cemento, cada carretera exclusiva, marcaba el suelo con la presencia de un Estado que, a los ojos del mundo, parecía querer más de lo que había prometido. Y en este juego, cada nuevo asentamiento era una pieza en el tablero de la discordia. Las reacciones internacionales llegaban en oleadas. Países aliados advertían, las condenas se acumulaban, pero la expansión continuaba. Era como si el rey, rodeado de consejeros, los escuchara a todos, pero decidiera solo, movido por ideales internos y la presión de grupos locales. Muchos israelíes veían los asentamientos como parte de un derecho histórico, casi bíblico. Otros, sin embargo, veían en ellos una amenaza concreta a la posibilidad de paz. Al fin y al cabo, ¿cómo trazar las líneas de un Estado palestino con el territorio salpicado de enclaves protegidos? En medio de este enfrentamiento, la población palestina sufría las consecuencias directas. La tierra se volvía más escasa, el desplazamiento más difícil, la tensión más densa. Era como vivir bajo la mirada constante de un castillo extranjero clavado en el propio patio. Cada nuevo asentamiento era, para muchos palestinos, un recordatorio de que el sueño de la soberanía estaba siendo empujado cada vez más lejos, y la frustración solo crecía, alimentando un resentimiento que parecía imposible de contener. Los gobiernos intentaban justificarlo: seguridad, raíces históricas, crecimiento natural, pero el mundo veía cómo se consolidaba un punto muerto. Muchos expertos comparaban la situación con la lenta ocupación de regiones estratégicas en la antigüedad, cuando un imperio, fingiendo paz, avanzaba centímetro a centímetro hasta volverse imposible de desalojar. Era un juego silencioso, pero devastador. Y cuanto más se expandían los asentamientos, más se marchitaba la esperanza en los campos de la diplomacia. El escenario estaba preparado, y la tensión se acumulaba como pólvora olvidada en un granero. No faltaba quien dijera que otra explosión era inevitable. Y como estaba previsto, llegó. Más violenta, más amarga, más duradera. La segunda intifada estaba a punto de transformarlo todo de nuevo. Esta vez, no fue solo una revuelta, fue un arrebato de desesperación y violencia que sacudió la región con fuerza. La segunda intifada, a diferencia de la primera, no comenzó con piedras, sino con explosiones, emboscadas y operaciones militares. El detonante fue una visita provocadora a un lugar sagrado, pero la leña ya llevaba mucho tiempo apilada. La ira acumulada en las calles palestinas encontró eco en una dura represión, y pronto el territorio se convirtió en escenario de combates urbanos. Era como si las heridas del pasado se hubieran abierto de par en par. La violencia fue mutua, directa y cruda. Los atentados suicidas se volvieron rutina en las ciudades israelíes, esparciendo el miedo entre la población. En respuesta, Israel endureció su mano. Operaciones militares, demoliciones y toques de queda se hicieron comunes. La lógica parecía sacada de antiguos manuales de asedio, como los usados en Masada: sofocar, aislar, controlar. Pero con cada nuevo ataque, crecía el abismo entre los pueblos, y los fantasmas de la desconfianza cavaban trincheras más profundas de lo que cualquier arma podía alcanzar. Fue en este clima que surgió el llamado Muro de Separación, una estructura gigantesca, hecha de hormigón y vallas, que serpenteaba por el paisaje con imponencia. Pero el trazado del muro
no seguía solo la línea verde, sino que avanzaba, rodeaba, incorporaba asentamientos, cortaba aldeas. Era, en la práctica, una frontera no declarada. Para unos, una garantía de seguridad, para otros, un símbolo de opresión. Como los muros que dividían ciudades en la antigüedad, su presencia era física, política y profundamente psicológica. El impacto fue devastador. Familias separadas, accesos bloqueados, comunidades aisladas. El muro, con sus metros de altura, se impuso no solo en el suelo, sino en el imaginario colectivo. Donde antes había tensiones, ahora había hormigón, y donde había diálogo, quedaba el espeso silencio de una pared que decía: «De aquí no se pasa». Venía a la mente el recuerdo de las murallas de Bizancio, erigidas para proteger, pero que también encerraban a una ciudad a la espera de su fin. Aunque el fuego de la intifada comenzó a amainar, el muro se quedó, y con él, las marcas de lo vivido. Israel, tras tanto desgaste, decidió dar un paso inesperado, apostando por una jugada audaz: salir de Gaza por su cuenta, sin acuerdo, sin garantías, solo la promesa de que quizás la retirada traería la paz. Pero los vientos que soplaban desde aquella región contaban otra historia. Fue un movimiento que tomó a muchos por sorpresa, incluso a los aliados más cercanos. Israel decidió salir de Gaza por su cuenta, sin esperar acuerdos ni concesiones. La decisión, anunciada con firmeza, parecía la jugada de un rey acorralado: perder terreno para ganar aliento. Los colonos fueron evacuados a la fuerza, las sinagogas fueron desmontadas, y los últimos soldados dejaron el territorio entre polvo y miradas tensas. El gesto, a pesar de ser calculado, parecía contener más dudas que certezas. La esperanza, para algunos, era que aquel gesto abriera el camino hacia la paz, que sin la presencia israelí, los palestinos asumieran el control y construyeran algo nuevo. Pero como en la historia de tantos reinos recién liberados, el vacío de poder pronto fue llenado no por el orden, sino por la disputa. Hamás, con un discurso firme y un brazo armado, asumió el control de la región, barriendo a sus adversarios políticos e imponiendo su fuerza. Gaza entonces se convirtió en otra cosa: un enclave armado, aislado y vigilado. Israel desde fuera observaba con creciente desconfianza. Los cohetes comenzaron a caer del cielo, los túneles empezaron a ser cavados por debajo de la valla y los sueños de paz se evaporaron como agua en el desierto. La comparación con fortalezas abandonadas al enemigo venía fácilmente. Lo que se dejó atrás se volvió en contra del propio ejército. La retirada, que pretendía ofrecer tranquilidad, terminó siendo vista por muchos como un error estratégico. Y la lección aprendida allí moldearía decisiones futuras. Dentro de Gaza, la situación también se agravó. Bloqueos, pobreza, disputas internas. Todo ello convirtió a la región en un barril de pólvora, donde cualquier chispa se convertía en tragedia. El pueblo, asfixiado entre el cerco y el régimen, pasó a vivir bajo una tensión constante. El escenario recordaba a ciudades sitiadas en el pasado, donde el hambre y el miedo reemplazaban la esperanza. Y para quien observaba desde lejos, parecía que Gaza se había transformado en un territorio aparte, un lugar donde el tiempo corría en otra dirección. La experiencia de Gaza pasó a ser utilizada como un argumento poderoso en las discusiones sobre Cisjordania. Si retirarse significaba dar espacio al caos, ¿cómo confiar en que la misma fórmula funcionaría en otro territorio? El miedo a repetir el error frenaba cualquier avance. Y mientras las negociaciones se estancaban, nuevos vientos de conflicto comenzaban a soplar en el norte, allá en las montañas del Líbano. No pasó mucho tiempo para que la retirada de Gaza dejara cicatrices no solo en las arenas del sur, sino en las futuras decisiones de Israel. La idea de repetir el modelo en Cisjordania, desocupación, evacuación de asentamientos y control a distancia, pasó a ser vista con recelo. El recuerdo del ascenso de Hamás, de los ataques y del colapso institucional en Gaza servía de alerta. Era como si el general, tras perder un flanco en una batalla mal calculada, se lo pensara dos veces antes de retroceder de nuevo. El trauma estratégico se instaló con fuerza. Los líderes israelíes se enfrentaban ahora a un dilema espinoso. Ceder territorio podría parecer virtuoso, pero ¿y si el resultado fuera el mismo caos? Cisjordania, con su geografía fragmentada y su mayor población,
presentaba riesgos aún más complejos. Además, Hamás seguía ganando fuerza, mientras que la autoridad palestina perdía legitimidad. Era como intentar construir un castillo con piedra agrietada. Por muy bonito que fuera el diseño, la base no aguantaba. El pueblo tampoco veía ya la retirada como una solución mágica. Muchos recordaban lo que sucedió en Gaza y temían ver el mismo escenario replicado en ciudades como Hebrón, Nablus y Jenin. La comparación con retiradas históricas era inevitable. Cuando los imperios cedieron territorio sin consolidar lo que quedaba atrás, el enemigo usó la brecha para golpear con aún más fuerza. Y, en este clima de cautela, el avance diplomático fue siendo engullido por discursos de seguridad. En Cisjordania, la realidad se convertía en un intrincado rompecabezas. Asentamientos, carreteras exclusivas, zonas divididas, todo ello hacía la retirada más difícil de lo que parecía en el papel. Era un territorio agujereado, como si cada pedazo tuviera su propio dueño y disputa, y cualquier intento de desocupación exigiría un esfuerzo monumental, tanto político como militar. El miedo a entregar el control a las manos equivocadas paralizaba cualquier iniciativa seria. Fue en este ambiente estancado que la mirada de Israel se volvió hacia el norte. Si la retirada de Gaza frenaba a Cisjordania, los ataques de Hezbolá reabrían heridas en el Líbano. Y como un viejo enemigo que no olvida, el grupo chiita financiado por Irán volvió a provocar en las fronteras. El tiempo de dudar parecía haber terminado. La Segunda Guerra del Líbano estaba a punto de estallar. Fue una guerra corta, pero con el ruido de una década entera. En julio de 2006, Hezbolá lanzó un ataque sorpresa en la frontera norte, matando soldados y capturando a 2 israelíes. La respuesta fue fulminante. Israel movilizó sus fuerzas y lanzó una ofensiva aérea y terrestre contra el sur del Líbano. Era como un león herido que, al ser provocado, avanza con toda su furia. Solo que el enemigo esta vez no era un ejército convencional, era un grupo armado con tácticas de guerrilla, escondido entre aldeas y cuevas. Hezbolá, financiado y armado por Irán, no retrocedió. Al contrario, lanzó miles de cohetes contra ciudades del norte de Israel, obligando a los civiles a esconderse en refugios durante semanas. Era un duelo asimétrico, como tantas guerras de la antigüedad donde pequeños grupos, bien posicionados, lograban herir a gigantes. Las tropas israelíes encontraron una dura resistencia en las montañas libanesas, con trampas, emboscadas y combates cuerpo a cuerpo. Cada avance costaba caro, y el terreno parecía tragarse a los soldados. Desde el lado diplomático, la guerra generó una tensión mundial. Acusaciones, negociaciones y peticiones de alto el fuego se amontonaban en las mesas de la ONU. Israel quería erradicar a Hezbolá, pero con cada día que pasaba, la presión internacional aumentaba. Era como un asedio doble, en el campo de batalla, por el enemigo invisible, en la arena global, por la opinión pública. Al cabo de 34 días, se acordó un alto el fuego, sin una victoria clara, pero con profundas consecuencias. Israel se retiró del Líbano con un sabor amargo en la boca, pero dejó un mensaje. Hezbolá sufrió pérdidas y durante un buen tiempo retrocedió en su retórica y en sus acciones. La guerra tuvo un efecto disuasorio, como aquellas campañas de castigo usadas por los imperios antiguos, no para conquistar, sino para recordar quién manda. Aún así, la amenaza continuaba allí, latente, acechando. El norte ya no era un frente pacífico, e Irán demostraba que podía extender sus brazos lejos. Mientras tanto, algo curioso sucedía entre los bastidores de Oriente Medio. Países árabes, antes unidos en torno a la causa palestina, comenzaban a ver a Israel bajo otra óptica. Los acuerdos de Abraham surgirían como una ruptura radical en este paradigma, e incluso sin resolver el conflicto central, cambiarían el rumbo de toda la región. Cuando se anunciaron los acuerdos de Abraham, muchos abrieron los ojos como platos, otros fruncieron el ceño. Israel, durante décadas visto como un cuerpo extraño en el mundo árabe, ahora firmaba tratados de normalización con los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos. No era solo un acercamiento político, era un vuelco histórico, como si, después de siglos de rivalidad entre reinos, 2 viejos adversarios decidieran sentarse a la misma mesa y compartir el vino. El gesto era audaz y estaba repleto de simbolismo. Lo curioso es que el conflicto palestino
Antaño el centro de la discordia regional fue dejado de lado. Las nuevas alianzas surgieron movidas por intereses estratégicos, económicos y, sobre todo, por el temor común a Irán. Era un juego de ajedrez en el que los peones fueron empujados fuera del tablero y los reyes decidieron cambiar de bando. Muchos árabes se preguntaban, ¿acaso la solidaridad con Palestina ha perdido el peso de antaño? La respuesta, aún abierta, era tan incómoda como inevitable. Israel ganó mucho con los acuerdos: acceso a mercados, cooperación tecnológica y una apertura diplomática que antes era inimaginable. Parecía un imperio antiguo que, al firmar tratados con reinos vecinos, expandía su influencia sin necesidad de levantar una espada. Por otro lado, Palestina se vio más aislada. El discurso de unión panárabe se debilitó y la causa perdió fuelle en las capitales del Golfo. Lo que era una bandera común pasó a ser tratado como un asunto interno. Aún así, los acuerdos de Abraham no resolvieron el problema central. La ocupación, los asentamientos y los bloqueos continuaban. Era como si un castillo recibiera a visitantes ilustres mientras, en los sótanos, el conflicto seguía sin solución. Muchos analistas señalaban que la normalización, aunque significativa, era frágil. Bastaría una chispa para reavivar el resentimiento en las calles árabes, algo que la historia ya había mostrado en revueltas pasadas, y esa chispa no tardó en surgir. En 2023, los combates con Hamás volvieron a incendiar la región, y, con ellos, se enfriaron también las negociaciones con Arabia Saudí, uno de los trofeos más codiciados de la diplomacia israelí. Un nuevo obstáculo se imponía en el camino de las alianzas. Era el último gran peldaño, el premio que muchos creían que sellaría una nueva era en Oriente Medio: la normalización con Arabia Saudí. Con un peso religioso, político y económico, Riad no era solo un estado más. Era el corazón del Islam y una pieza central en la balanza árabe. Las conversaciones estaban avanzadas, discretas, pero prometedoras. Solo que, como en tantos momentos de la historia, la guerra llegó como una ráfaga de viento que derriba los puestos de un mercado. Los combates con Hamás en 2023 cambiaron el clima en minutos. La ofensiva fue brutal y tomó a Israel por sorpresa. La reacción, como era de esperar, fue dura, arrastrando a miles de vidas civiles al sufrimiento. La repercusión en el mundo árabe fue inmediata. Arabia Saudí, que intentaba equilibrarse entre los intereses occidentales y su base conservadora, se vio forzada a retroceder. Era como un sultán que, a punto de firmar un tratado con el rival de ayer, oye el clamor furioso de la plaza y tira la pluma. El momento se perdió, y las puertas se cerraron por ahora. Los iraníes, enemigos declarados de la paz con Israel, vieron en la guerra una oportunidad. Incentivaron, financiaron, encendieron las mechas. Sabían que el acercamiento entre Israel y Arabia Saudí debilitaría su posición estratégica. Actuaron como consejeros sombríos en las cortes antiguas, susurrando veneno en los oídos correctos para impedir alianzas peligrosas. Y la estratagema funcionó. El conflicto reavivó heridas históricas y expuso las tensiones internas de la monarquía saudí. Con esto, el escenario vuelve a nublarse. Israel, que avanzaba por las rutas diplomáticas a grandes pasos, ahora tropieza en el mismo suelo inestable de siempre. Las imágenes de Gaza, las protestas en las calles árabes, la presión religiosa, todo pesa como plomo sobre cualquier intento de reconciliación. El pasado volvió a acechar el presente, como fantasmas de reyes derrotados en batallas mal resueltas. Y lo que era casi un tratado histórico se convirtió en solo un proyecto más en suspenso. Aún así, hay quien dice que el curso de la historia no sigue una línea recta, que incluso los imperios que caen bajo el peso de las batallas siempre encuentran la forma de resurgir cuando el tiempo madura las cicatrices. Por eso, incluso con el punto muerto, Oriente Medio continúa moviéndose, silencioso, tenso, pero lleno de posibilidades aún ocultas. Y para quien sigue esta saga, lo que vendrá a continuación todavía está por escribirse. Al final de esta travesía histórica, una verdad permanece latiendo con fuerza. Israel no es solo un territorio rodeado de conflictos, es el reflejo vivo de la tenacidad humana. Un pueblo que atravesó imperios, cruzadas, diásporas y genocidios, y aún así resurgió, no por capricho, sino por necesidad existencial. Su mayor territorio, quizás,
nunca ha sido físico, sino la memoria, la identidad y la creencia inquebrantable en su propia continuidad. Pero es imposible ignorar las contradicciones. ¿Cómo conciliar la seguridad con la justicia? ¿Cómo sostener la identidad sin asfixiar al otro? Estas preguntas, que resuenan desde los tiempos bíblicos, continúan sin respuesta. Y quizás la existencia de Israel, más que cualquier tratado o frontera, sea precisamente esa confrontación permanente entre la supervivencia y la moralidad, entre un pasado sagrado y un presente sangriento, entre construir y resistir. Entonces, ante todo lo que has visto aquí, reflexiona. ¿Qué mantiene viva a una nación? ¿Es la fuerza de las armas, el peso de la historia o la convicción de un pueblo que se niega a ser borrado? El caso de Israel no termina con un punto y final. Sigue como sigue la lucha por el reconocimiento, por la paz, por el sentido. Y te corresponde a ti, ahora, decidir de qué forma vas a mirar esta historia de aquí en adelante. Si esta inmersión te ha hecho pensar diferente, ver más allá de lo obvio, entonces este video ha cumplido su papel. Y si quieres seguir explorando estas capas profundas de la historia, no dejes de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Esto es solo el comienzo de un viaje que va mucho más allá de los mapas.